Hola. El fallecimiento del Papa Francisco nos tomó a todo el mundo por sorpresa. Desde que el cardenal Farrell hiciera el anuncio oficial el pasado lunes, las redacciones de los medios de comunicación de todo el planeta han estado hirviendo de actividad. La cantidad de noticias, detalles, curiosidades y comentarios que han sido emitidos y publicados ha alcanzado el punto de infoxicación, de intoxicación por exceso de información, como ya sucedió tras el fallecimiento de Benedicto XVI. En ese sentido, ¿cómo poder aportar algo de contenido que no contribuya a la saturación emocional e informativa de estos días atrás? ¿Es posible acaso que le dediquemos un episodio a la figura de quien siempre se presentó como el obispo de Roma sin que ello aporte al cansancio mediático? Durante los próximos 30 minutos me esforzaré para que así sea. Te invito a acompañarme. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 202º episodio. El podcast de Vida Nueva. Hoy mis primeras palabras no han sido preguntarte ¿qué tal estás? Estás aquí conmigo, así que te interesa la figura del difunto pontífice. Y doy por hecho que no te cuentas entre quienes rezaban para que este momento llegase con prontitud. Así que asumo que la noticia del fallecimiento de Francisco te ha afectado a las emociones de un modo u otro. Cuando yo me enteré, me quedé un buen rato en silencio frente a la pantalla que me había proporcionado la información, atascado dentro de mi pensamiento en ese fragmento del Evangelio de Juan sobre la muerte de Lázaro, cuando Jesús se conmueve profundamente al ver el llanto de María. Sin Francisco al frente de la iglesia, sentía que era como si hubiera perdido un amigo, y las lágrimas que se han sucedido después, derramadas por tantos millones de personas alrededor del mundo, también me han conmovido. En las últimas horas ha saltado a primer plano el nombre de la monja Geneviève Janingro de las Hermanitas de Jesús por colocarse a rezar y llorar frente al ataúd que contiene los restos mortales de Francisco. Muchos medios de comunicación se hacen la misma pregunta. ¿Quién es la monja rebelde que se saltó el protocolo? Pero a veces la pregunta lo es todo, y quizás habría estado más afinada si alguien se hubiera planteado ¿por qué lloraba la mujer que se plantó frente al ataúd de Francisco? Quizás en un momento tan reciente del duelo pueda parecer fuera de lugar preguntarse por el porqué de unas lágrimas. Sin embargo, desde mi punto de vista, sí importa. Piensa, por ejemplo, en una víctima de abuso que pudiera conocer el fallecimiento de su agresor sin que se hubiera hecho justicia. Habría lágrimas de impotencia, muy distintas de las de alegría por compartir la mesa del banquete celestial o de las de la pena por la pérdida de alguien muy querido. Yo creo que sí que tiene importancia adentrarse en los porqués. Por concretarlo de algún modo, el periodista italiano Salvatore Cernuccio, hablando con Vida Nueva, explica lo que ha significado Francisco en su contexto personal de esta manera. Ha sido un papa que ha iniciado procesos y nuevos dinamismos, que ha abierto puertas que difícilmente se cerrarán. Un papa que muchas veces nos hizo saltar de la silla por gestos y declaraciones y que mostró una humanidad desbordante enseñándonos un método en el cuidado y la cercanía. En mi corazón llevo y llevaré las muchas charlas, las confesiones, las bromas, la escucha atenta a mis dificultades, los helados que compartimos juntos, los huevos de Pascua enviados en un sobre para mis hijos, las llamadas repentinas, la cercanía a la familia. Puede que un par de horas antes hubiera telefoneado a un presidente, recibido a un cardenal y grabado un mensaje de vídeo, pero aún así encontró media hora para reunirse conmigo. Y en ese momento me hizo sentir único y especial. Lo mismo hacía con todos los que se reunían con él en privado. Tal vez esta fuera su mayor virtud.
Y es que al final, detrás de cada lágrima derramada por el fallecimiento de Francisco, hay una relación concreta con el pontífice. Para alguien, será el Papa de las Reformas. Para otra persona, el Papa de la Misericordia o el Papa de la Periferia. Incluso sus detractores más firmes le recordarán de algún modo. El profesor Jaume Flaquer, de la Universidad de Teología de Granada, compartía hace unos días en Cristianisme y Justicia una lista de 15 expresiones o conceptos que podrían resumir el pontificado de Francisco. Hospital de campaña, iglesia en salida, ecología integral y muchos otros. Porque al fin y al cabo, cuando eliminamos la maquinaria económica de la información que busca captar la atención a golpe de dopamina, lo que nos queda es una versión a gran escala de lo que sucede en el velatorio de un familiar o una amiga. Gente que comparte anécdotas, recuerdos y experiencias vividos con o a propósito de la persona a quien se está velando. Francisco, de una manera o de otra, no ha pasado desapercibido para el mundo entero. Si lo recuerdas, en el episodio 170 de septiembre del 24, estuvimos hablando sobre el viaje apostólico de Francisco a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Desde allí, desde Indonesia, Zulfikar Ahmad Tawaya, presidente de la Juventud Mohammadiyya, se expresa del siguiente modo. Ciertamente, en primer lugar, representando a la Juventud Mohammadiyya de toda Indonesia, expresamos nuestro pésame por la partida del Santo Padre, el Papa Francisco. Uno de los encuentros más hermosos en el camino de mi vida fue encontrarme con él, una figura muy amable, muy humilde y muy sencilla. Por eso pienso que la partida del Papa Francisco no es solo una pérdida para los hermanos católicos, sino también una gran pérdida para todas las comunidades del mundo. Sí, una pérdida para todos nosotros. Hemos perdido a una figura, un líder carismático muy sencillo. Kita kehilangan sosok yang pemimpin karismatik, sangat sederhana. Y sobre todo, hemos perdido a un portavoz de la paz. Precisamente en este momento en el que todos los líderes mundiales están buscando un nuevo modelo para mantener el crecimiento económico de sus países, esta figura que ahora nos ha dejado, desde su elección hasta su muerte, nunca dejó de hacer campaña por la paz y por la humanidad. Untuk mengkampanyekan perdamaian dan kemanusiaan. Y por otra parte, Adin Jauharuddin, el líder indonesio de la organización Nahdlatul Ulama, una rama que aboga por una interpretación del Islam moderada y tradicional, decía así. Sí, creo que esto no es solo una pérdida para la comunidad católica mundial, sino también para toda la humanidad sobre la faz de la tierra, porque, al menos, podemos aprender de él 4 cosas. Primero, aprendemos sobre el amor, que fue verdaderamente puro y sincero. Segundo, aprendemos sobre la sencillez. Tercero, aprendemos sobre la preocupación por los demás. Y cuarto, aprendemos sobre la humanidad. Y algo que especialmente me produce mucho respeto y admiración es sobre todo el mensaje que dio recientemente en la última Pascua, el pasado día 20, donde criticó con firmeza y claridad que si se desea lograr la paz entre dos países, por ejemplo entre Israel y Palestina, las palabras clave son detener la guerra, establecer un alto el fuego y liberar a los rehenes. Creo que estas palabras clave deben de ser acogidas por todas las partes y el Papa estaba muy centrado en eso. Por otro lado, cuando nosotros fuimos también al Vaticano a encontrarnos con él, fue increíble. Nosotros, que no somos nadie, y era la primera vez que lo veíamos, fuimos recibidos con una calidez extraordinaria. Eso dejó una huella profunda. Esperamos que su espíritu y liderazgo puedan inspirarnos a todos. Spirit dari beliau, ketokohan beliau bisa menginspirasi kita semuanya. Así se expresan en un medio local quienes representan a la juventud musulmana de Indonesia. Francisco, un hombre a quien conocieron ya en su 8ª década de vida, impactó profundamente en sus corazones atravesando al menos 4 barreras: la de la distancia geográfica, la del idioma, la de la edad y la de la religión. 4 obstáculos que a veces nuestros ojos envenenados de inmediatez nos impiden salvar. Y él, Francisco,
lo consiguió al mismo tiempo que manejaba otro millón de tareas y actividades en su siempre sobrecargada agenda. No era un superhumano, sino un anciano que desde la fragilidad venció lo aparentemente imposible a fuerza de amar. Como bien sabes, el fallecido pontífice también se entregó al trabajo por la unidad de los cristianos. El patriarca ecuménico Bartolomé de la Iglesia Ortodoxa, de quien hemos hablado anteriormente, expresó su pesar al enterarse de la muerte del Papa. Siempre me acordaré cuando en el año 2014, apenas un año después de su elección, respondió a una propuesta e iniciativa mía. Fuimos a Jerusalén y oramos de rodillas uno al lado del otro, frente a la tumba del Señor, y tuvimos encuentros y conversaciones durante esos 2 o 3 días que pasamos juntos en Tierra Santa, en los lugares santos. Se cumplen 1700 años desde la convocatoria del primer concilio ecuménico en Nicea. Habría sido una acción muy hermosa y simbólica ir juntos a celebrar este aniversario histórico y hablar sobre el camino futuro de nuestras iglesias hermanas hacia el cáliz común. Francisco estaba entusiasmado con esto y me dijo que eran pensamientos e ideas formidables. Si yo puedo y me encuentro bien, peregrinaré a Nicea. Por parte de la Iglesia Católica dependerá de la persona, de las posturas y de las disposiciones del próximo Papa, si querrá o cuándo querrá ir a Nicea. Bartolomé también rezó por el Papa Francisco, agradecido por sus esfuerzos para acercar a las iglesias ortodoxa y católica de nuevo, para dejar de estar separadas. Me llama la atención, no obstante, cómo el patriarca ecuménico resalta un hecho fundamental. Lo que ocurra en el futuro con la unidad de los cristianos dependerá del próximo Papa, de si querrá o no querrá, de si dará importancia al aniversario del Concilio de Nicea o no lo hará. Habrá que abrir bien las ventanas para que el espíritu sople con la misma fuerza que en marzo de 2013. Llegamos a la mitad del episodio y es momento de recordarte que suscribirte a Vida Nueva por todo un año te permite recibir y tener acceso a 47 números, como el especial de esta semana a propósito del fallecimiento del Papa Francisco, con 100 páginas dedicadas a entrevistas y noticias, con el foco puesto en la iglesia hospital de campaña que consiguió poner en movimiento el pontífice literalmente hasta el último de sus días. Para saber cómo hacerlo, pásate por vidanuevadigital.com/suscripciones. Desde que tuvimos conocimiento del fallecimiento del Papa Francisco, muchos medios de comunicación han estado comentando y dándole vueltas a los distintos nombres de cardenales que podrían sucederle al frente de la Iglesia Católica. Quizás sea un comportamiento derivado de la prisa que prima en nuestras sociedades. Detenerse en silencio a contemplar, a valorar lo vivido y a profundizar en el significado de la vida que se extingue, tal vez se considere tiempo perdido. O podría ocurrir que fuese algo que encuentra su origen en nuestro propio código genético, como una cierta curiosidad inherente a nuestra condición de seres humanos. De ser así, quienes vivieron en el primer cuarto del siglo IX no pudieron experimentar esos momentos de incertidumbre, ya que el Papa Pascual I fue elegido justo al día siguiente de la muerte de Esteban IV. La desaparición de Francisco no deja en situación de orfandad solo a la Iglesia Católica, sino que es el mundo entero quien ha perdido una figura de referencia.
El periodista egipcio Mohamed Nasser ha manifestado su preocupación acerca de que el próximo papa de la Iglesia Católica se parezca menos a Francisco y más al papa de la Iglesia copta, quien, en su opinión, pasa demasiado tiempo alabando al presidente egipcio. Tras la última aparición pública de Francisco y su referencia a Gaza, el periodista Nasser dijo lo siguiente: estas palabras no las dijo el Papa Tawadros ni ningún ministro egipcio. Estas palabras, llamando la atención sobre los hechos de una masacre bárbara que afecta a la dignidad de cada ser humano, no salieron de la boca del Papa Tawadros, quien no deja pasar la oportunidad para alabar al presidente al-Sisi. Las últimas palabras de Francisco ayer, un día antes de morir, fueron para exigir un alto el fuego en Gaza. Existe una gran diferencia entre el Papa Francisco y el Papa Tawadros de Egipto, quien solo está interesado en elogiar a al-Sisi. Es un contraste muy fuerte. Francisco pedía detener la guerra en Gaza y ayudar a la población hambrienta que anhela un futuro de paz, mientras Tawadros habla del gran renacimiento político liderado por al-Sisi. El periodista egipcio Mohamed Nasser ha compartido públicamente su inquietud acerca del futuro papa que dirigirá a la Iglesia Católica desde el Vaticano, ya que le preocupa que se regrese a viejas costumbres de superioridad frente al acercamiento o a que se produzcan retrocesos en el diálogo mutuo y el trabajo por la casa común. En concreto, Mohamed Nasser dice lo siguiente: aunque soy musulmán suní y no permito que nadie ponga en duda mi Islam ni mi identidad suní, lo digo con claridad. Sentía un gran aprecio y respeto por el Papa Francisco. Amé a este hombre, lo valoraba mucho y lo quería sinceramente. Siento que ha sido uno de los mejores papas de toda la historia católica. Lo he seguido con atención, he seguido sus opiniones. Incluso cuando salían vídeos suyos en los que se mostraba un poco nervioso o molesto con ciertas personas, algo que algunos grupos querían usar para desacreditarlo, yo siempre lo comprendía y no tenía ningún problema con ello. A este periodista egipcio no le pasó por alto que en febrero de 2019 el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, firmase un documento conjunto con Francisco sobre la fraternidad humana. Nasser dice lo siguiente: lo raro, lo sorprendente, era que era argentino, alguien de América Latina quien ocupara esa responsabilidad. No sé si había pasado antes, pero era algo nuevo. Y este hombre tenía una humanidad que no hemos visto ni en muchos de nuestros propios 6 musulmanes. Muchos de nuestros predicadores musulmanes hoy en día no valen ni el calzado que llevan. Este hombre de verdad me llamó la atención. Mi sensación hacia él es exactamente la misma que la que siento hacia el honorable jeque Ahmad Al-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar. Como venimos viendo durante todo el episodio, las lágrimas por el fallecimiento de Francisco no provienen solo de muros hacia adentro de la Iglesia. Muchos países han decretado luto oficial, hay declaraciones institucionales y de personalidades públicas. De un modo u otro, ese hombre natural de Argentina, a quien nos acostumbramos a ver vestido de blanco, no dejó indiferente a todo un planeta. El medio de comunicación Al Jazeera ha dicho lo siguiente sobre él: sus seguidores destacan especialmente su valentía a la hora de asumir posturas claras ante diversos conflictos y desafíos globales. Desde el Vaticano no es sencillo advertir sobre las tentaciones del populismo, sobre todo en tiempos en que el poder político de la extrema derecha crece en Occidente. Durante su pontificado, Francisco se esforzó por despojar a los extremistas del manto religioso que utilizaban como justificación para promover sus ideologías radicales en nombre del cristianismo. Respecto al Islam, el Papa se negó siempre a vincularlo con la violencia, llegando incluso a negar que el terrorismo tuviese una esencia religiosa.
En asuntos relacionados con la migración, Francisco destacó especialmente como defensor incansable de los derechos de los migrantes a nivel mundial. Visitó personalmente a muchos de ellos en las fronteras europeas. Y desde Grecia criticó lo que denominó el egoísmo nacionalista de la Unión Europea, así como la falta de coordinación ante la crisis de migrantes y refugiados. Aunque estas posiciones marcaron claramente una diferencia respecto a sus predecesores, fue en su constante búsqueda y exigencia de paz donde dio pasos aún más importantes. Igual que rezó por Ucrania, nunca dejó de pedir por la paz en Palestina, Líbano, Siria, Sudán, Yemen y en todas las regiones del mundo castigadas por la guerra. La frase que más repitió hasta su último día fue contundente: basta de guerras, basta de violencia. Ya la había pronunciado meses antes durante la inauguración del tradicional pesebre navideño en el Vaticano. Aquel evento destacó por su poderosa simbología. Artesanos palestinos diseñaron un pesebre en el que aparecía el niño Jesús recostado sobre una cufilla palestina, enviando así un claro mensaje de solidaridad con el pueblo palestino y recordando su sufrimiento en medio del conflicto. Y mientras millones de personas agradecen el pontificado de Francisco dentro y fuera de la Iglesia Católica, hay quienes no han dejado pasar la oportunidad de su ausencia para retomar sus propios reclamos. Es, por ejemplo, el caso de Angelo Becciu, quien se ha presentado en las congregaciones generales insistiendo en que tiene derecho de entrar en la Capilla Sixtina cuando llegue el momento de elegir al nuevo Papa. Recuerda que Angelo Becciu perdió sus privilegios de cardenal en 2020 a propósito del escándalo y posterior juicio relacionados con la malversación en relación a un edificio en Londres. Ahora que Roma se está llenando de cardenales que llegan desde todos los rincones de la cristiandad, Becciu se ha presentado como uno más, como quien baja a la tienda a comprar algo de fruta un día cualquiera. Y si alguien le pregunta, Becciu subraya que en la lista de cardenales electores falta un nombre, el suyo. Por otro lado, el excomulgado arzobispo Vigañó también ha reaccionado al fallecimiento de Francisco. Sin embargo, ha sido de un modo muy distinto a como lo ha hecho parte de la comunidad islámica que hemos escuchado durante este rato. Tras conocer la noticia, Carlo María Vigañó escribía lo siguiente en sus redes sociales: pero aunque este no papa y antipapa no pueda dañar ya al cuerpo místico, todavía quedan sus herederos, los subversivos a quienes ha nombrado cardenales de forma inválida y que desde hace tiempo se organizan para asegurar la continuación de la revolución sinodal y la desestructuración del papado. Los apoyan también los obispos conservadores que no han querido cuestionar la legitimidad de Jorge Bergoglio. Sobre estas personas recae la mayor responsabilidad del resultado del próximo cónclave. Como también le ocurría al periodista egipcio Mohamed Nasser, Carlo María Vigañó está preocupado por la siguiente persona que se pondrá al frente de la Iglesia Católica. Aunque las motivaciones e inspiraciones de ambos sean, como has podido escuchar, muy diferentes. En la misma línea de Vigañó, pero sin palabras directas, la coalición de sacerdotes cancelados ha compartido estos días la fotografía de una oración junto con una petición para unirse a una novena por el próximo Papa, sin mencionar siquiera a aquel que a día de hoy todavía no ha sido sepultado. En caso de que no te suene, la coalición de sacerdotes cancelados es una asociación de fieles laicos que se han unido para defender a los presbíteros que consideran han sido perseguidos durante el pontificado de Francisco a causa de sus posiciones tradicionalistas. Precisamente esta coalición salió en su momento en defensa pública de Joseph Strickland, el obispo estadounidense destituido tras investigaciones sobre abusos. Sin embargo, al contrario que Vigañó o la propia coalición de sacerdotes cancelados, Joseph Strickland, quien ha sido un férreo opositor de Francisco, sí pidió unas oraciones por su eterno descanso. Ahora, antes de despedirnos, vamos a cambiar de nuevo de escenario para regresar a Roma. Hoy,
Viernes 25 de abril a las 8 de la tarde, está previsto que sea sellado el ataúd que contiene los restos mortales del Papa Francisco y mañana sábado, este será llevado a la Basílica de Santa María la Mayor para su inhumación. Me gustaría cerrar el episodio destacando el breve comunicado de la Santa Sede a propósito de ese día. Dice así: los pobres ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios, así también en el corazón y en el magisterio del Santo Padre, que eligió el nombre de Francisco para no olvidarlos nunca. Por esta razón, un grupo de pobres y necesitados estará presente en la escalinata de acceso a la Basílica Papal de Santa María la Mayor para rendir sus últimos homenajes al Papa Francisco antes de la inhumación de su féretro. Las primeras en ser testigos de la resurrección fueron las mujeres, un hecho que no siempre recibe la suficiente atención y se pasa por alto. De igual manera, podría pasar desapercibido que los últimos en despedirse del Papa Francisco sean los pobres y necesitados, porque los últimos serán los primeros, y no como un mero accesorio decorativo, sino como un grito contra la injusticia social que apoya el éxito financiero y económico en la existencia de millones de desheredados e invisibles. Incluso con el cuerpo inerte, el Papa Francisco lanza un último grito en defensa de aquellos por quienes desgastó la vida hasta el último día. Desde el anuncio oficial del fallecimiento del Papa, Vida Nueva te ha acompañado con toda la información posible actualizada al minuto. En el portal de la revista hemos leído retazos de su vida, recuerdos y testimonios, desde el equipo de fútbol al que seguía hasta el médico que le trató en el Gemelli. Para estar al tanto de todo lo que seguirá en adelante, no dejes de visitar vidanuevadigital.com. Y con esto llegamos al final del episodio. Me preguntaba al comienzo cómo íbamos a ser capaces de aportar algo de contenido en un contexto infoxicado y cargado de saturación mediática. La respuesta la hemos encontrado en el propio pontificado del fallecido Francisco, acercándonos a su figura a través de ojos de más allá del Vaticano, de Roma e incluso de la cristiandad. Porque, al fin y al cabo, este fue un papa venido del fin del mundo y precisamente en el fin del mundo debía estar la clave. Espero que te haya gustado el episodio y te animo a compartir el enlace al mismo entre tus conocidos. Estamos experimentando algunas dificultades técnicas, así que tal vez prefieras compartir el enlace directamente desde iVoox o desde YouTube. Muchas gracias por haberte quedado conmigo durante todo este rato. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.